Bien, buenas tardes, estimados estudiantes de quinto. En esta oportunidad vamos a continuar con la temática que hemos ido tocando en estas semanas sobre los conflictos, la violencia social, el conflicto social en el Perú. Y en esta oportunidad vamos a ver una clase un tanto diferente, pero no por ello distinta. El tema del día de hoy es la prevención de conflictos, cualquier tipo de conflicto. En su mayoría vamos a determinar que sea un conflicto social, los conflictos sociales en el Perú, la prevención de los conflictos sociales en el Perú. Para ello es importante que tengamos en cuenta un detalle, que observemos algo. Bien es cierto, esta última semana yo les mandé a hacer un cómic que en su mayoría, todos los que he podido revisar hasta la actualidad, están muy bien hechos, con muy buena temática, con un tema de trasfondo que es la violencia, la agresión, de cierta forma, que no necesariamente tiene que ser física, pero al fin y al cabo termina siendo alguna agresión que en el fondo en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que experimentar y que nos ha destruido, nos ha hecho daño como personas, ¿no? Hasta cierto punto podríamos denominar que nos han bajado inclusive hasta la autoestima. Bien, entonces, ¿qué hacer? Vamos a ir desde el tema un poco más extenso, del término un poco más grande, hasta lo más pequeño. ¿Qué hacer o qué hace el Estado, por así decirlo, cuando se da una especie de conflicto social? Por ejemplo, un determinado pueblo en una determinada zona del Perú no está de acuerdo con que una empresa minera vaya y coloque su industria, todas sus herramientas para poder realizar excavaciones y poder extraer un mineral X. Entonces, ¿qué hace ese pueblo, ese pequeño pueblito? ¿Qué es lo que hace? No está de acuerdo, muy bien, no va a obtener ningún tipo de ganancia y por el contrario, va a sufrir algún tipo de daño en cuanto a su salud. Entonces, lo que hace, ¿qué cosa? Es levantarse este pueblo y decir, muy bien, señores del Estado y señores, en este caso de las empresas privadas, no queremos ningún tipo de fábrica ni empresa minera en nuestra zona porque va en contra de nuestra salud, va en contra de nuestra integridad. Entonces lo que se hace es se levanta un diálogo y empieza. Esto obviamente es una forma, no necesariamente tiene que ser así. Vamos a ir viendo a lo largo de este tema, que será en realidad muy breve porque tocaremos temas muy puntuales. Vamos a ir viendo cuáles son los procedimientos y ya luego les tocará a ustedes hacer la investigación correspondiente, que ya les diré en la última actividad. Entonces, vamos a ello. Bien, como forma introductoria he querido colocar que es importante tener en cuenta que todo tipo de conflicto tiene que ver y el Estado peruano está inmerso en ello. Todo tipo de conflicto. En cualquier parte del Perú el Estado está inmerso en ello. Y ante esa situación el Estado tiene, ante cualquier evento, ante cualquier acontecimiento, el Estado tiene que buscar una solución. Entonces, la idea, lo ideal o la teoría nos plantea que frente a un conflicto social, lo ideal es que haya un diálogo, que siempre se dé un diálogo y se llegue a una conclusión y a una solución para ambas partes, sea para el Estado y para el pequeño grupo social, digámoslo así, o de personas que se levanta frente a algo que no le parece, que creen que a lo mejor están violando sus derechos humanos o están transgrediendo su calidad de vida. Cualquiera que fuera la situación, esos son los dos entes que participan en un conflicto. Entonces, y lo que tiene que velar siempre, lo que tiene que buscar siempre el Estado es el bienestar del ciudadano y por ende de la sociedad, de todos los peruanos, del pueblo peruano. Bien, y ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿qué tiene que ver el pueblo indígena con el curso con los temas que hemos estado tocando? Muchísimo, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas y los pueblos que están aledaños, los pueblos rurales, son los más afectados frente a cualquier tipo de situación. Porque claro, están geográficamente hablando, están muy lejos de nosotros, muy lejos de a lo mejor de los beneficios que nosotros como personas capitalinas, si se podría denominémoslo así, podríamos acceder de forma mucho más fácil y de forma mucho más ágil y rápida. Bien, como dato te he puesto allí que son 55 los pueblos indígenas que están ya, digamos, de forma oficial confirmados por el Estado peruano.
y que normalmente se ubican entre zonas andinas y la zona de la selva, la región selvática. Allí están la mayoría, por no decir todos los pueblos indígenas de nuestro país. Y como te dije, estos pueblos, estas pequeñas comunidades, son las más propensas a sufrir este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque obviamente es allí donde se encuentra la mayoría de recursos naturales, recursos agrícolas, minerales y todo lo que se puede encontrar ahí. Entonces, lo que realiza el Estado frente a ello, lo que ha propuesto, es una ley que aproximadamente en el año 2011 se aprueba, que es denominada la Ley de la Consulta Previa. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues fácil, lo que busca esta ley es que tanto el Estado, como por ejemplo cualquier pueblo, ¿no? Supongamos, si vamos a los hechos reales, a los hechos ya sucedidos o que están sucediendo, por ejemplo, tenemos el caso de Tía María, por ejemplo, en Arequipa. Lo que se hace es, este pueblo o este pequeño grupo de ciudadanos se levanta y dice, muy bien, no estamos de acuerdo en absoluto. Entonces lo que hace el Estado es apelar o ir a esta ley de consulta previa y buscar lo que le decía hace un momento, el diálogo. ¿Ya? ¿A través de qué? Teniendo en cuenta qué cosa, que los derechos colectivos de este determinado pueblo, de este determinado grupo de personas, sus derechos colectivos, el desarrollo, tiene en cuenta también el desarrollo de la persona y la calidad de vida de la persona. Entonces, sin esto, o sea, lo que busca hacer la ley de la consulta previa es otorgar al ciudadano estos tres momentos, estas tres formas de vida, ¿no? Que sería la calidad, el desarrollo integral del ciudadano y los derechos colectivos a los cuales está inmerso un determinado grupo de personas. Entonces, vamos a ver, la funcionalidad que vendría a ser las funciones que cumple la ley de la consulta previa o cuándo es efectiva esta ley es en los siguientes casos. Tú puedes observar allí 4, obviamente que son algunos más, pero yo he elegido estos 4 como los más importantes. La primera, que vendría a ser cuando hay alguna explotación de algún recurso natural en el territorio, se genera un diálogo. El pueblo a lo mejor puede o no que esté de acuerdo, pero sí o sí tiene que generarse el diálogo con esta región, con esta ciudad, con esta población, ya sea pequeño o grande, se tiene que generar un diálogo. Se les tiene que capacitar, se les tiene que avisar, decir cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. En ese sentido, el Estado tiene que ser transparente con ellos. Esta ley de la consulta previa se aplica cuando hay este tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿no? Lo que te he mencionado, cuando se va a ir a una determinada zona para extraer recursos naturales. Entonces, luego, cuando se emite una ley que afecta directamente a esta persona, si hay alguna ley que afecta directamente a esta persona, algún decreto, alguna norma, entonces se aplica también la ley de la consulta previa. Luego, cuando se va a realizar alguna obra, alguna infraestructura, algún supermercado, algún edificio o algo que pueda afectar el modo de vida o la forma de vida o la forma de vivir, la calidad de vida del ciudadano, de este poblador, también aplica la ley de la consulta previa. O sea, lo que busca esta consulta previa en primera instancia es siempre el diálogo, dialogar, capacitar, informar, ser transparentes con la persona, en este caso que podría o no ser afectada. Y como último punto, cuando de repente se elabore alguna política que busca darles atención, que busca darles alguna mejoría también. Frente a ello, siempre se buscará el diálogo. Ahora, esto es en cuanto a la teoría. La teoría, digamos, la norma, la ley está impuesta así. Si se cumple o no, creo que queda ya en cada uno de nosotros saber si realmente se lleva a cabo, si se lleva a cabo o no el diálogo entre Estado y población, entre Estado y comunidad, entre Estado y sociedad, si se lleva a cabo o no. Los hechos a los cuales nosotros podemos remitirnos nos dirán la veracidad de lo que se plantea aquí y si esto se puede llevar a cumplimiento, ciertamente, porque si yo veo que hay grescas, que hay peleas, que hay violencia física, que hay inclusive hasta asesinatos, que hay agresiones entre una y otra parte, entonces no podemos hablar de que está habiendo un diálogo. Podemos decir que ciertamente el diálogo ha fracasado, no ha sido fructífero y que la población está procediendo a realizar todo por la fuerza bruta, como se dice. Mira por favor en esta diapositiva, quiero que observes los 7 momentos, digamos. Este documento que he elaborado, que es una especie de guía metodológica para la ley de la consulta previa,
Es elaborada tanto por el Ministerio de Cultura de la mano con la Defensoría del Pueblo, que se encarga, es una institución que se encarga de velar por el bienestar de todos los pueblos del Perú. Entonces, si tú puedes observar, a ellos le han llamado el quipu de la consulta. Tienes 7 momentos importantes en los que obviamente llevan un orden cronológico y tienen una duración no menor de 120 días. Estamos hablando de aproximadamente poco más o más de 3 meses o 4 meses, dependiendo de la situación, del caso, del contexto. Ahora bien, estos 7 momentos van a ir de la mano, o sea, Estado y comunidad, Estado y sociedad, ten en cuenta, ¿no? O la sociedad que esté haciendo algún tipo de reclamo. Si ninguna de las dos partes funciona correctamente, sucede lo que hoy en día estamos viendo a lo largo de todas las zonas, de todas las regiones donde hay conflictos sociales. Si ninguna de las dos funciona correctamente o hace su papel correctamente, no hay ningún tipo de diálogo, no se puede llegar a ningún tipo de consenso ni a ningún tipo de decisión por parte de ninguna de las dos partes. Solamente para nombrarlas está la identificación de la medida, qué es lo que pide, en este caso, o cuál es el tema que se va a tocar. Luego viene la identificación de los pueblos. Esta parte es muy importante porque es aquí donde se va a realizar la investigación, el análisis del contexto de la región o del pueblo, a qué pueblo. Por ejemplo, si vamos a un pueblo lejano del Cusco, de Ayacucho, de Junín, o de Puno o de Arequipa, tenemos que analizar, identificar qué población es, cuál es su capacidad, todo aspecto se evalúa en este segundo momento. Luego tenemos la publicidad de la medida, que significa que se hace pública la petición de cualquiera de las dos partes, lo que se va a realizar, las medidas que se van a tomar o que se han tomado hasta ese momento. No estamos hablando ya de una solución. Luego viene la información, que es acreditar información a la población, que es facilitar toda la información posible, que sea totalmente transparente la información que se facilite al ciudadano, al poblador. Luego viene como quinto momento, ahora, todo este momento tiene una duración considerable de días, no es que sea de un día para otro. Luego viene la evaluación interna de los pueblos indígenas, que obviamente ya hemos detallado cuántos son, no vamos a ahorita entrar en detalles de cuáles son, ni ubicarlos por zonas, simplemente sabemos que son 55 y que obviamente estos pueblos indígenas son los más propensos a sufrir este tipo de conflictos. Entonces, luego ya como uno de los últimos momentos tenemos el diálogo. Es aquí donde tanto Estado como la población que requiere o que busca que se le dé alguna solución al inconveniente que ellos plantean, se da el diálogo entre ellos, que significa que tanto el Estado como este pueblo X, que vamos a denominar así, buscan que llegar a un acuerdo que convenga a ambas partes. Si algo no conviene al Estado o a la población, no hay ningún tipo de acuerdo. Se genera el diálogo. Todo eso se da dentro del diálogo. Y si el diálogo es fructífero o no, se tiene que llegar sí o sí a una decisión, que es decir, o se construye tal minera o no se lleva a cabo tal minera. O se construye tal empresa agrícola o no se construye tal empresa agrícola. O se hace las reservas de agua o no se hacen las reservas de agua. Esa decisión se lleva a cabo ya como último momento que está inmerso dentro de la ley de la consulta previa. Obviamente que dependiendo de la situación, de la casuística, estos 7 momentos pueden o no demorar tantos días, no es una ley, no está predeterminado que tenga que demorar ciertamente 120 días o 90 días, va a depender obviamente de la situación en ese momento. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? A ti te corresponde dar obviamente tu punto de vista, qué es lo que tú percibes de un conflicto social X, de un conflicto social que yo te daré en la ficha que va a ir adjunta a este enlace de video. Tú leerás, te voy a mandar un informe de un diario en específico, leerás ese informe y darás tu punto de vista. ¿Qué piensas tú al respecto? Redactarás qué es lo que crees tú, qué medidas se puede tomar. A lo mejor crees tú que el Estado no está actuando conforme a lo que el ciudadano realmente necesita. Ten en cuenta que el Estado siempre debe abogar, siempre debe buscar el bienestar del ciudadano, que el ciudadano esté bien, o sea, que pueda vivir tranquilamente, que pueda vivir en paz. Entonces, si eso no se da, entonces el Estado, por ende, no estaría haciendo lo que le corresponde como ente mayor, como ente soberano de un país. Si tú crees que se da, muy bien.
Entonces tendrías que fundamentar también por qué en la actividad que te voy a mandar. Una cosa sí es cierta, que esto nos lleva a una sola cosa, a un solo momento, que tendría que ser que tenemos nosotros, o estamos llamados nosotros a valorar lo que tenemos. No es otra cosa que valorar lo que tenemos. Y no solamente me refiero a lo material. Si yo tengo, no sé, un USB, o yo tengo un cargador, o tengo una carcasa de celular, no significa que esto tenga yo que valorarlo porque es mío. Claro que se valora porque tú te lo has comprado, porque tus padres te lo han regalado. Claro que se valora. Pero hay otra cosa más importante que tenemos que valorar y aprender nosotros como ciudadanos, es que quien está a mi costado, el otro ciudadano, quien está, puede ser un miembro de tu familia, un amigo, un profesor, un compañero del colegio, de clases. O sea, quien está a mi costado tiene mucha importancia, tiene la misma importancia que tengo yo. Lo mismo tiene que aplicar el Estado para poder facilitar la mejor calidad de vida para cada ciudadano. Un pueblo indígena no es menos que un pueblo o que un distrito de aquí de Lima o un distrito del Callao. ¿Por qué tendría que ser menos? Es una cosa que a cada uno de nosotros nos corresponde analizar, nos corresponde profundizar. Porque a lo mejor de repente el Estado, claro, como es un pueblillo lejano, no le da la debida importancia que a lo mejor le puede dar a algún lugar de aquí en el Perú. Puede ser, puede ser. Eso corresponde a cada uno de ustedes, y a mí también en particular, dar el punto de vista, o sea, dar nuestro análisis, nuestra verdad. Espero que este tema haya podido ser de tu ayuda. Cualquier cosa no dudes en escribirme al usuario de SEA Web, que estaré respondiéndote a la brevedad. Y como te dije, la actividad que te voy a dejar es muy simple, muy sencilla, una actividad de análisis, de juicio crítico, que quiero que me des, en el cual quiero ver tu punto de vista, qué es lo que opinas frente a la solución del Estado, a la solución que el Estado le da a los conflictos, si es que se le da o no se le da solución. Eso sería todo, muchas gracias, cuídense, hasta una nueva oportunidad. Adiós.